De los Estados Unidos decidió incrementar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, de acuerdo con lo que esperaba el mercado. No hubo ninguna sorpresa, con lo que ahora el rango queda entre el 0.50 y el 0.75%. De hecho, es el primer incremento en lo que va del año y no descartan, por supuesto, que puedan darse más incrementos a lo largo del 2017. Y después de esto, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una reacción negativa. Cerró con una baja el índice de precios y cotizaciones del 1.39%, y de esta manera el IPC se fue a los 46.220.54 unidades. Son estos 649.7 unidades menos. ¿Cómo va la operación del mercado cambiario, el peso frente al dólar? Vámonos a ver en tiempo real en esta gráfica de Investing dónde está la moneda mexicana en este momento. Cotización ahora mismo 20.64. Vamos a ver el efecto de esta decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí está, no hay, gran sorpresa, 0.25 en el día establecido, y a partir de aquí la moneda pues con estas presiones. Vámonos un poco en un plazo más largo para ver cómo la moneda mexicana había logrado cierta baja. Aquí también influye mucho la recuperación de los precios del petróleo hasta que llega la decisión de política monetaria de los Estados Unidos. Pero no solo es la moneda mexicana. Quiero presentar la otra gráfica, que es el índice dólar, el comportamiento del dólar de los Estados Unidos frente a una canasta de divisas, y vamos a ver cómo es prácticamente idéntica a la gráfica del peso mexicano. El índice dólar, como tiene exactamente el mismo efecto después de que sube el costo del dinero en Estados Unidos, y cómo se mantiene presionado incluso hasta estos niveles históricos de 103.20, por ejemplo, frente a la libra esterlina o frente al euro. Pues vamos, es una moneda francamente depreciada. Vamos a analizar esto. ¿Qué implica para la economía mexicana? ¿Qué implica para todos nosotros, Ernesto Cervera, el hecho de que Estados Unidos suba la tasa de interés? ¿Cómo estás, querido Ernesto? Bienvenido. Enrique, ¿qué tal? Buenos días, Ana, ¿qué muy tal? buenos días. Tiene implicaciones importantes, sin duda alguna. Un aumento de 1/4 de punto, como lo vimos el día de ayer, marca primero que nada un inicio de aumentos de tasas de interés hacia el siguiente año. Se habían anunciado 3 para el año que entra, muy probablemente se quede nada más en 2 después de este incremento, pero básicamente lo que nos dice es cuál es la perspectiva de la Reserva Federal en el contexto de Estados Unidos el año que entra. Uno, nos dice que sus mercados laborales están muy fuertes y que pueden aguantar un aumento de 1/4 de punto, y dos, nos dice pues que ya se acercan a este objetivo inflacionario de 2%. Empieza a haber presiones inflacionarias en Estados Unidos, eso no le gusta a la Reserva Federal, y si aumenta la tasa de interés, baja la presión inflacionaria, no cabe la menor duda, pero confía en que el empuje que trae la economía norteamericana sea lo suficientemente fuerte para aguantar un aumento de esta naturaleza. ¿Cómo nos pega a nosotros? Bueno, pues viene la decisión ahora del Banco Central de México para ver si aumenta o no la tasa de interés. Ya tuvimos un aumento de medio punto porcentual justo después de las elecciones de los Estados Unidos. Es muy probable que nos emparejemos con un aumento de 1/4 de punto, pero la verdad es que el mercado está pidiendo un poquito más de 1/4 de punto. Para bajar las presiones sobre el peso mexicano se requeriría a lo mejor medio punto porcentual, y en ese contexto subir un poquito el rendimiento de México, atraer un poco más de inversión financiera, pero el fiel de la balanza en nuestro país es precisamente aguantar también un periodo inflacionario que no es trivial, dado el tipo de cambio que tenemos hacia el próximo año. ¿Y tú ves que sí estén pensando en dar ese salto un poquito mayor que el de la Reserva Federal de Estados Unidos? Mira, pensándolo sí, y discutiéndolo arduamente sin duda alguna, Ana, la verdad es que ¿cuál es el verdadero problema? Hoy por hoy en México tienes un solo motor de crecimiento, que es el consumo privado. Si tú aumentas demasiado fuerte la tasa de interés, le empiezas a pegar a los créditos, especialmente a los de vivienda, a los de automóviles, y detienes ese motor de crecimiento. Pero sin duda alguna requieres ese aumento de tasas de interés para que no se te vaya todo a inflación. Claro. Este tipo de cambio de más de 20 pesos por dólar, si se te mantiene como algo que la gente percibe como estable, ya se quedó de manera permanente, necesariamente se trasladará. Ahora, en Estados Unidos ha tomado velocidad el incremento de la inflación. Está en niveles estables, pero va rápido, va subiendo rápido, y no es lo mismo que suba la tasa de interés porque hay un dinamismo económico a que suba porque hay inflación, ¿no? Es correcto. La verdad es que este empuje de demanda en los Estados Unidos no se da en todos los sectores. La verdad es que donde está fuerte la economía norteamericana es en su sector servicios. Su sector industrial no se habla mucho.
pero desde mediados de 2015... Está en recesión. Es recesión. Son más de 2 trimestres consecutivos, más de 4 trimestres consecutivos en tasa de crecimiento negativa, están en recesión. Si le aumentas la tasa de interés, no le va a ayudar a su sector industrial. Eso está bastante claro. Para las personas normales, digamos, no para los economistas, para la persona normal, que suban las tasas de interés en México significa que tu crédito, por lo menos los créditos variables, pues ahí había que tener muchísimo cuidado, ¿no? Sí, aquellos que contrataron tasa de interés fija no tienen absolutamente ningún problema. Lo que viene hacia adelante, no en México, en el mundo entero, es un periodo de aumento de tasas de interés. Y va a ser difícil que los bancos den créditos a tasa fija. La verdad es que de aquí en adelante veremos mucho más en un empuje de tasa variable porque no le conviene al banco. Tienen que ajustar ellos mismos. Tiene que ajustar, es precisamente eso. Y tendríamos que ser increíblemente cuidadosos a la hora de contratar un crédito. Leer ahora sí con mucho detalle esas letras chiquititas, decir qué tanto puede aumentar mi crédito en el transcurso de los próximos años. Y vamos, te pega fundamentalmente en los créditos de bienes duraderos, de coches y de casas. Es crédito a 17 años para casa en promedio, crédito a 4 años como máximo en un coche. Ahí sí te puede pegar la tasa de interés. Ahora, el Banco de México no reacciona al movimiento del tipo de cambio, no es su papel, sino a la presión que pueda generar en la inflación. Ya vimos lo que hizo hace apenas unas semanas. ¿Hoy crees que combine la reacción ante la Reserva Federal y a las presiones inflacionarias? Yo creo que pondera más, siempre lo ha sido, ese es su objetivo fundamental, la presión inflacionaria. ¿De qué tamaño es la diferencia, por ejemplo, entre los precios al productor, los que ven los empresarios que importan mercancías a un tipo de cambio superior a 20 pesos por dólar y el precio al consumidor? ¿Cuánto le trasladan? Hoy, después de las últimas cifras del Banco de México en términos inflacionarios, es de casi 5 puntos porcentuales. Una está en 8 y la otra está en 3. Y la pregunta no es cuándo, sino cuánto se va a trasladar de esa diferencia de 5 puntos porcentuales a presión en el consumidor. Y eso, desde luego, lo va a ponderar el Banco Central. Y en enero, que además se antoja con una situación complicada por los precios de las gasolinas, Ernesto. Híjole, la liberación de precios de gasolinas puede traer consecuencias importantes. Antes las visualizábamos solamente como un fenómeno de finanzas públicas. El gobierno necesita dinero, le aumenta el IEPS o le aumenta el precio de la gasolina y recibe. Hoy, a partir de este enero, viene la liberalización de precios de gasolina. No creamos que liberalización va a hacer bajar el precio. Hay una fórmula muy específica que estableció la CRE para ponerle tope al alza, pero sin duda alguna esa fórmula te permite pues, que los precios de la gasolina aumenten y de manera muy importante a partir de enero. Ahora, es decir, van a aumentar los precios porque se abre, digamos, el mercado, van a poder competir más actores en este mercado, el gobierno ya no define los precios, el gasolinazo ya no va a venir simplemente del Estado, digámoslo así. ¿Cómo se marca este tope para arriba? Porque yo creo que a la gente le ha de preocupar muchísimo que de pronto suba muchísimo el precio. Hay 3 de factores gasolina fundamentales. Uno, el precio spot de Houston, así lo escogió la CRE, y el precio al que esté rigiendo el día de hoy en Houston, tú le tienes que agregar otros 2 factores, el almacenaje del mismo en México y los costos de distribución. No es lo mismo el costo de distribución en Monterrey, que está ahí pegadito, a lo que puede ser la hermana República de Yucatán, que tiene que recorrer un trayecto muy grandote, ahí se va a reflejar. A eso, obviamente, le tienes que poner el IVA, el IEPS y, desafortunadamente, el tipo de cambio, porque hay que pasarlo a pesos. Claro. No es lo mismo hacer un presupuesto de esa cuenta con 18 pesos por dólar que con 20 pesos por dólar. Si hacemos la cuenta hoy, pues deberían de estar arribita de los 15 pesos por litro. Ahora, va a ser una apertura gradual, no es una apertura de un golpe, sino que a partir de febrero empieza el norte y hasta que acabe el 2018 se abre todo el mercado, ¿no? Sí, a mí personalmente no me gusta que sea por regiones porque se puede dar arbitraje. O sea, en algún momento puedes tener más barata en algún lado y entonces forzas a la gente a que haya pues estos diferenciales brutales de precios. Sí, es mucho más fácil hacerlo en el norte hoy por hoy, precisamente por los esquemas y la capacidad que tienes de almacenaje y de distribución, no cabe la menor duda. Al hacerlo gradual, pues estás esperando que el resto de la República se empareje precisamente en esas condiciones. Ahora, aguas, porque hemos tenido experiencias en México en materia de que más competidores
no necesariamente significan menores precios. Y ahí la Comisión Federal de Competencia Económica tendrá que estar muy vigilante. El caso de los bancos, cuando entró la banca extranjera y teníamos diferenciales enormes entre tasa de interés que te pagan por ahorrar y tasa de interés que cobras, no se quitó en muchísimo tiempo. El extranjero que llega y dice, pues de aquí soy, tengo una rentabilidad grandota, hasta que no se forza efectivamente una, pues yo te diría, sana competencia en el sector. O el caso del gas LP, en donde es un energético donde se dio un fenómeno similar, ¿no? Es muy similar, exactamente. Que haya más competidores no necesariamente significa precios más bajos, pero si la autoridad interviene, entonces sí se puede lograr eso en beneficio del consumidor. ¿Y hay capacidad del Estado mexicano para monitorear, digamos, que todos estos actores no abusen, digamos, una especie de... Mira, las instituciones están, eso me queda claro. Tienes evidentemente instituciones ya con mucha experiencia, desde la Procuraduría del Consumidor, instituciones relativamente nuevas, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Vamos, el capital humano está. El problema de fondo es qué tan rápido puedes actuar para que esto no dañe a los consumidores. El Banco de México tiene que convencer a todos los agentes económicos que este pico de enero no tendría por qué traspasarse a los precios, ¿no? Es un problema serio. Yo creo que una de las cosas que más se discute en las juntas del Banco de México es las expectativas inflacionarias. Y si tú analizas cómo se han ido moviendo estas expectativas, no de la gente en general, sino de los propios analistas que hacen proyecciones sobre la economía mexicana, han aumentado y de manera notoria. La brecha que hay entre el más alto y el más bajo se ha abierto más de 1 punto porcentual. Hay quien está pronosticando ya una inflación para el año que entra de 4,5%, fuera del rango establecido por el Banco Central. Porque finalmente cuando suben las gasolinas difícilmente podríamos pensar que no suben los precios a los consumidores, en alimentos, El problema de la gasolina es que le pega a todos los sectores de actividad. Todo mundo usa el transporte, no importa lo que produzcas, lo tienes que llevar a los mercados, y ahí es en donde precisamente el transporte tiene un papel fundamental, pues por su permeabilidad hacia el resto de los bienes. Y todo en un año que se antoja complejo, se antoja como un año de sobre todo mucha incertidumbre, ¿no, Ernesto? Yo te diría, pocos años me han tocado ver con tanta incertidumbre, y no hay nada que afecte más la inversión que la incertidumbre. Frente a un contexto de esta naturaleza, los inversionistas normalmente prefieren echarse un paso para atrás, y ahí es en donde tendría que venir una serie de incentivos, inclusive del propio gobierno, para empujar esta inversión. Mal año, eso sí, para el gobierno, porque no tiene mucho dinero. La verdad de las cosas, proyectar la inversión del sector público para el año que entra, híjole, no va a ser un escenario nada fácil. Muy bien, Ernesto, un gusto. Enrique. Muchas gracias.